Hola, soy Nerea Charco para Fallas VLC y estamos aquí con... Mari Carmen Mengo Domínguez. ¿De la Falla? Isaac Peral, Micer Domingo Masco. ¿Y el sector? Benimamet Burjasot Beniferri. Bueno, Mari Carmen, enhorabuena por estar aquí y bienvenida. Para conocerte un poquito más, pues cuéntame a qué te dedicas y estudias y trabajas y sobre todo cómo es un día con Mari Carmen. Perfecto. Nada, soy educadora infantil, lo que pasa que no trabajo de ello, sino que estoy en un colegio como monitora de comedor y extraescolares y mientras termino la carrera de magisterio. Y pues nada, un día conmigo es un no parar porque trabajo por la mañana, por las tardes tengo la universidad y bueno, y este año pues también con actos falleros sin parar. Y bueno, para saber también, conocerte en ese ámbito, fallero, cuéntame cuál es tu trayectoria fallera, si eres fallera de toda la vida, si tienes algún cargo. Sí, la verdad que soy fallera de toda la vida, de la misma comisión, de mi falla. Y este año, o sea, siempre estoy muy presente en las cosas de la falla, pero este año sí que formo parte de la directiva. Muy bien, bueno, y luego también hablando de este año, ¿no? Que has tenido un montón de actos, cuéntame cómo ha sido vivir esa experiencia y sobre todo si tienes algún recuerdo que digas, esto va a estar siempre en mi corazón. La verdad que el año de Fallera Mayor es un año único, que vives un montón de experiencias, pero sobre todo me quedaría con dos, las más importantes para mí, el día de mi presentación, cuando está toda la comisión esperándote y el recibir la banda, ¿no? Que ya te acredita como Fallera Mayor de tu comisión es espectacular. Y también la ofrenda de la Virgen, que una cosa que me gustó mucho y me llamó la atención, que hasta que no eres fallera mayor no lo puedes vivir, la gente, las palabras que te dice, los aplausos que te dan y las miradas cómplices, que no me lo esperaba. Y también una vez entras a la Plaza de la Virgen, fue un momento mágico donde para mí desapareció todo el mundo y solo éramos la Virgen y yo, y un momento único que me llevo para siempre. Y bueno, en un abrir y cerrar de ojos estás aquí con nosotros, vas a vivir el Rocha Arena. Cuéntame qué esperas vivir de todo este proceso. Pues lo espero vivir al máximo y sobre todo también conocer a gente nueva que comparte la misma pasión y el mismo amor por las fallas que yo y pues disfrutar de esta experiencia única y de momentos que voy a vivir que no todo el mundo puede. Y sobre todo, hablando sobre el Rocha Arena, ¿qué opinas de ese cambio de localización de Rocha Arena o Fonteta? O sea, de Fonteta a Rocha Arena, perdón. ¿Crees que es una buena oportunidad o hay que mantener tradiciones? A ver, yo te voy a decir que cuando me enteré me dio como un poco de pena, ¿no? Como la Fonteta es la representación de ese día y entonces me dio un poco de tristeza, pero también creo que los cambios suelen ser buenos y el Rocha Arena seguro que crea una noche espectacular. Hablando también un poquito de Falleras Mayores de Valencia, cuéntame un poco si tienes alguna como referente y sobre todo qué piensas que tiene que tener una Fallera Mayor de Valencia para asumir ese cargo tan importante. A mí me encanta Marina Civera, creo que supo representar nuestra fiesta y lo que es el símbolo de Valencia súper bien, me encantó, muy cercana y creo que es eso, que una de las características principales de una buena fallera mayor de Valencia es la cercanía y que sepa transmitir su amor y el cariño por esta fiesta. ¿Y crees que tú tienes esas cualidades? ¿Qué pasaría si estuvieras entre las 13 elegidas? Creo que sí, creo que me considero una persona muy responsable y muy cercana y extrovertida y creo que sería un sueño poder vivir esa experiencia. Muy bien, y bueno, también me gustaría ya como última pregunta saber tu opinión sobre qué crees que si estuviera en tu mano harías para dar a conocer un poquito más las fallas a nivel más internacional. Pues si estuviera en mi mano, creo que la sociedad ha avanzado mucho y con ello también las fallas. Entonces creo que una oportunidad muy buena, ahora que está muy presente, pues las redes sociales, con todo el respeto por nuestra tradición y nuestra fiesta, creo que sería muy buena manera de enfocar nuestras fallas a mucha gente. Bueno, y ya en nada, nada, batalla de flores, o sea, hasta aquí. Cuéntame, ¿ya tienes la raqueta preparada o qué? Sí, la verdad, me quedan los últimos detalles porque la he hecho yo y la verdad que pensaba que iba a ser más fácil, pero lleva horas y la verdad que muy satisfecha con el resultado y con muchísimas ganas. ¿Puedes darnos algún detallito así, sin dar mucho detalle, pero una pista, No, ¿ve? claro, claro que puedo dar. Nada, pues es de color azul como el traje que voy a llevar y nada, pues eso, muy sencillita, que a mí me gusta también la sencillez y eso.
Bueno, pues Mari Carmen, muchas gracias por estar aquí con nosotros, darte la enhorabuena de nuevo, que disfrutes del Rocharena y de todo el proceso y feliz verano. Muchísimas gracias igualmente. Adiós. Adiós.